Los miles de migrantes que hemos visto llegar a nuestro país desde octubre pasado en caravanas rumbo a Estados Unidos fueron convocados y organizados por alguien desde Honduras. Según las autoridades mexicanas, ya identificaron a quienes reclutan migrantes e incluso podrían estarles cobrando por sumarse a las caravanas. Pero las organizaciones lo niegan y señalan que el gobierno de la 4T no tiene una política clara y busca criminalizarlos para lavarse las manos. Veamos en contexto. La semana pasada, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, dijo en Washington que las caravanas de migrantes centroamericanos que cruzan México son organizadas por Pueblos Sin Fronteras. Tenemos, por ejemplo, identificados a los líderes. Concretamente, hay algunos de Pueblos Sin Frontera. Según su sitio web, Pueblos Sin Fronteras es una organización formada hace 15 años, donde voluntarios brindan acompañamiento, ayuda humanitaria y asesoría legal a migrantes y refugiados. A través de sus redes sociales, la organización rechazó las acusaciones de Sánchez Cordero, apuntando que el gobierno mexicano no tiene una política migratoria clara y busca criminalizar para lavarse las manos. Desde octubre pasado han llegado a México varias caravanas. Según cifras ofrecidas por la misma secretaria, ingresaron al menos 10,000 migrantes. Sánchez Cordero señaló que de no cambiar el panorama actual, en los próximos 5 años, la cifra podría alcanzar los 700,000 migrantes centroamericanos anuales. Luego de aclarar que la migración mexicana hacia Estados Unidos se ha reducido prácticamente a tasa cero, Sánchez Cordero dijo que el gobierno busca atender las causas de la migración, combatiendo la pobreza, la falta de oportunidades y la violencia en la región. Nosotros no somos un problema de flujo migratorio para Estados Unidos, pero sí tratamos de ser parte de la solución. Quienes busquen entrar a México por la frontera sur deben proporcionar sus datos personales y mostrar un documento de identidad personal, y si no lo hacen serán deportados. El pasado 28 de enero terminó el programa de entrega de tarjetas de visitante por razones humanitarias, programa implementado por la administración de López Obrador para que los migrantes puedan circular por el territorio nacional de manera segura y ordenada. Según el Instituto Nacional de Migración, se entregaron 13,270 tarjetas. La dependencia señaló que habrá nuevos procedimientos y modalidades para tener una migración ordenada y segura, pero no ha especificado cuáles serán. Punto y contrapunto. Bueno, vemos de nuevo a la 4T, en este caso a Olga Sánchez Cordero, de nuevo arremeter contra las organizaciones civiles, ¿no? Acusando de que son ellas las que organizan las caravanas para entrar al país. ¿Cómo lo ves? ¿Estás viendo tú, Alfredo, desde las organizaciones civiles, cómo lo están sintiendo? Pues yo tengo mucha relación, mucho contacto con muchas organizaciones que justamente se dedican a acompañar a migrantes, específicamente con la red jesuita, que acompaña a la migración de Centroamérica y Norteamérica, que es una labor extraordinaria la que hacen. Margarita Núñez, muchas personas más que han acompañado las caravanas, y que desde luego que esta fue una bomba que haya ido a Olga Sánchez Cordero a Estados Unidos a hablar, a referirse de esta forma de un fenómeno que ellos están acompañando, que están viendo, que pues terminan diciendo, oye, pues no somos las organizaciones de la sociedad civil, no es Pueblos Sin Fronteras, no es nadie que pueda generar este tipo de flujos, sino la situación que se está viviendo en países como Nicaragua, como Guatemala. La editorial del New York Times, que escribe Assam Ahmed con Kirk Semple el sábado pasado, es muy clara de qué es lo que está pasando atrás de esto, de cómo se está privilegiando las cuestiones políticas sobre las cuestiones humanitarias. Si lo vemos realmente en el ámbito del debate público o de algo que había sido muy intenso por parte del presidente Trump en un ataque sistemático hacia México en el sexenio pasado, sobre todo al cierre del sexenio pasado, hoy eso ya no existe. O sea, hay una amistad tensa quizás, que está cuidando muy bien los funcionarios de Andrés Manuel López Obrador, y eso es lo que desarrollan en el New York Times como una hipótesis después de haber entrevistado a funcionarios mexicanos, donde literalmente dicen, esto es para no hacer enojar a Trump, es para evitar una pelea pública con el presidente de Estados Unidos. Entonces estamos haciendo el trabajo sucio a Estados Unidos. Y ya la parte más perversa de todo esto es cuando vemos escenas como las que se han documentado, que es una de muchas otras, en días recientes, hace unas 3 semanas, un viernes, cómo detienen a un par de migrantes por supuestamente estar fumando marihuana en el espacio público y bebiendo. Ajá.
eso ya habla de una coordinación que va desde el Instituto Nacional de Migración y una relación y una estrategia, por supuesto que sí, con la policía de la Ciudad de México, que es quien lo detienen, y al final por supuesto que sí, porque la historia es, los detienen afuera del albergue donde estaban, los llevan al juez que estaban afuera del albergue bebiendo. Por eso. Y los llevan, y después viene un operativo ahí, impresionante, que acompaña al Instituto Nacional de Migración para intimidar a ellos. Y no nada más es eso. Las organizaciones de la sociedad civil que han acompañado las caravanas han sido hostigadas e intimidadas para que no se acerquen a los lugares donde se están incluso tramitando las tarjetas de razón humanitaria, estas tarjetas que al principio se empezaron a dar a la primera caravana y que después se suspendieron. Eso es una experiencia que narran las propias personas que están acompañando las caravanas, las propias personas de la sociedad civil. A ver, aquí Eder tiene un contrapunto. Yo también tengo mucha relación con varias organizaciones, con el Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria, por ejemplo. Pues pregúntales qué piensan. Les pregunté, por supuesto. El tema de migratorio es un conflicto muy profundo, hay que analizarlo con mucho cuidado. Efectivamente, la gente viene en caravana, y eso sí lo mencionó Olga en esa declaración, que a mí me parece desafortunada, cuando ella dice, vienen en caravana por protección, porque vienen juntos. No hay claridad de quién convoca a las primeras caravanas masivas. Me platicaba con varias de estas organizaciones. Las primeras caravanas que estas organizaciones, junto con Solalinde y otra banda, convocaron hace algunos años, llegaban máximo 2,000 personas. Vienen huyendo de la pobreza y de la violencia de sus países, las personas migrantes, y no se les puede criminalizar. Pero ojo, así como Olga no debería prestarse a la especulación con señalamientos tan concretos, tampoco tú, maestro. O sea, cuando se habla de las primeras medidas de Andrés Manuel, estas 13,270 tarjetas, es la primera vez que el gobierno mexicano logra hacer un censo de la gente que está entrando al país de manera ilegal, para saber quiénes son y para evitar la desaparición forzada. También fue cuando en el periodo de transición, en diciembre, con la primera caravana masiva que llegó, había una crisis en la frontera y está documentado. Andrés Manuel, siendo presidente electo, se fue a Chiapas y abogó primero para que el ejército no reprimiera, y abogó para que el gobierno estatal pusiera carpas y pusiera ayuda humanitaria a estas personas. Al final, fueron tantas las personas que rebasaron al gobierno estatal, y fueron las familias pobres de Chiapas las que atendieron a las personas migrantes. ¿Y por qué hostigar a los no? Ahora, en este punto de acceso y en los puentes internacionales en Estados Unidos. Hubo un caso afuera de la Magdalena Michuca del Deportivo, detuvieron. ¿Estás seguro que es un caso? ¿Lo podemos someter a verificación? Podemos checarlo. Este caso que tú estás hablando, a ver, tú dijiste que habían entrado después a hacer una supervisión, por supuesto, porque hubo un escándalo en donde estaban acusando a unas personas de que estaban bebiendo y estaban generando desorden público. Entonces, la policía migratoria entró a supervisar que no estuviera sucediendo lo mismo adentro. No hubo hostigamiento y no hubo... Nada más de las caravanas del último mes, de enero para acá. 2 de febrero en Tapachula, Chiapas, 2 de febrero en... Ahorita te digo dónde, afuera de una capilla, el 11 de febrero. ¿A quienes sí se les está deportando? 15, a quienes no entregan ninguna acreditación. El 18, no está hablando de la deportación, está hablando del hostigamiento de agentes del Estado, ya en este gobierno, a los defensores y a los migrantes. O sea, no es un hecho aislado, por eso dije, eso que vimos en ese viernes, que creo que es el viernes de la semana del 14 de febrero, del 13 de febrero, es uno de varios hechos que han estado documentando las organizaciones. Ahora, tú dices que hablas con varias organizaciones que te cuenten Lisa, cómo está la situación. Yo lo que quiero es un poco salir de esta discusión sobre el incidente aislado o no aislado, como para intentar entender cuáles son, digamos, los elementos que están alimentando el hecho de que los migrantes opten por caravanas y no por formas otramente tradicionales, individuales de transitar el país. Una, tú ya la dijiste, Eder, México es un país de revictimización de migrantes que cuando avanzan en lo individual terminan, cuando no en las fosas de San Fernando, presas de los polleros, o terminan en otro tipo de economías ilícitas, presas de la violencia, les roban lo poco que tienen, hay agresión sexual hacia las mujeres migrantes.
etcétera, etcétera. Entonces, una muy buena medida era el tema de registro de identidad. México Unido contra la Delincuencia hace muchísimos años hizo un proyecto de acompañamiento de migrantes en donde lo que primero se dio cuenta es que la falta de documentos de identidad que pudieran dotarle a la persona de una personalidad jurídica como extranjero, como nacional, era la principal causa de victimización y falta de atención por parte de las autoridades mexicanas mientras estaban en el territorio mexicano. Pero hay otro fenómeno que no es necesariamente un fenómeno que le competa, que sea causado por México, en el que creo que México sí podría participar. En un hilo que hizo muy interesante en Twitter el periodista Nick Miroff, lo que él decía era, hay que mirar esto como el tema complejo que es. Siempre nos vamos por el tema de huyen de la violencia, pero resulta que si ves los números, pues efectivamente la violencia homicida en esos países ha ido declinando significativamente al mismo tiempo que han ido subiendo los indicadores de pedida de asilo, de solicitud de asilo en Estados Unidos. Y lo que él dice es que hoy es materialmente tan difícil cruzar por la frontera que la única manera de llegar a Estados Unidos ya no es por la vía de la inmigración ilegal, sino por la vía de solicitud de asilo y de refugio por causas políticas, y eso solo se logra en estos colectivos organizados. Que es donde están inhibiendo que lleguen a los puentes la solicitud de asilo, y por eso la política horrenda de Trump es separar a los niños de las familias, porque uno de los principales criterios para ser acreedor del asilo es precisamente que tú vayas huyendo como familia con menores de edad desprotegidos que el Estado norteamericano tiene que atender. México podría participar de un esfuerzo internacional a partir del Pacto de las Migraciones en los temas de cómo regular mejor eso, sin duda alguna, y eso podría a lo mejor de alguna forma reducir los incentivos de utilizar esta forma de migración, o por lo menos hacerlo de manera muy ordenada. Me parece que una de las cosas que vale la pena rescatar de la política migratoria actual del nuevo canciller es el tema del otorgamiento de visas de trabajo para que se queden en México y puedan retornar a sus países en mejores situaciones económicas, o puedan decidir si continúan su tránsito a los Estados Unidos y se quedan en la Ciudad de México, utilizando pues además una manera de hacerse de mano de obra en los lugares en donde esta no existe o es muy difícil lograrla, y entonces integrarlos en un esquema productivo. Lo que sí voy a reprobar en todos los niveles y con la voz muy fuerte son los señalamientos sin pruebas que carajos se hacen todas las mañanas en las conferencias, ya da igual si es el presidente que los secretarios de Estado. No pueden hacer señalamientos de este tipo porque hay muchísimos migrantes que dependen única y exclusivamente de la ayuda de esas organizaciones en Nicaragua, en Honduras, en Guatemala, en México, y que no se vale que la credibilidad quede borrada y despojada en un solo anuncio que no presenta ni una maldita prueba. Claro. Viviana. Sí, yo estaba ahorita reflexionando y en la conferencia se puede ver en la participación de la exministra. Ella hace un planteamiento muy interesante, bueno, a mí me parece muy interesante, que es este asunto de mirar cómo estos flujos migratorios, o sea, van a continuar, y entonces se tendría que establecer todo un mecanismo y una ruta para hacerlo escalonado. Exacto, escalonado, dándole salidas. Y en este sentido, pues hay una política migratoria totalmente distinta a la que había en los gobiernos pero anteriores. Cosas tan básicas como las solicitudes que decía de Lisa, invisibilización, en México, ¿no? Ahí sí te doy todo el crédito. O sea, las fosas, ahí está el resultado, pues, o sea, las fosas donde se encontraron migrantes, y entonces yo digo, bueno, celebremos que se está reconociendo que los flujos migratorios se dan, son inevitables y no se tiene que perseguir. Se tienen que modificar algunos planteamientos de cómo se aborda, pero es obligatorio. Y sin duda México tiene que, sin duda México tiene que replantearse cómo nos estamos transformando de ser un país de origen y un país de tránsito a ser un país de destino. Vamos a tener mucho que hablar de este tema en los próximos años. Claro. Y bueno, pues no se termina aquí, pero sí se termina el tiempo.